dice así: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Amén. El tema que hoy día vamos a compartir tiene por título: en nuestras limitaciones el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Gracias, amor. El Espíritu Santo, en nuestras limitaciones el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Amén. De esta porción bíblica que tomamos, podríamos sacar, por lo menos así, a vuelo de pájaro, unos 10 o 12 sermones sin ningún problema. Hoy día vamos a resumirlo en uno solo para seguir la dinámica que estamos teniendo con el libro de Romanos. Pero es muy exquisita esta porción bíblica porque tiene la concentración de las grandes doctrinas de nuestra esperanza y de nuestra fe. ¿Ok? Así que vamos a ver de la mejor forma para que todos estos textos que veamos, Dios nos pueda hablar al corazón. ¿Amén? Amén. La frase principal del verso 26, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que es la parte A del versículo 26, nos da la dirección que tiene esta porción bíblica. ¿Ok? Esa es la dirección. Ahí está la dirección de este texto. Y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar. Amén. Que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, es verdad, aquí estamos, con nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, con angustias, con problemas, con todo lo que vivimos a diario. Pero queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos darte a ti toda la gloria. Amén. Creemos que tú eres Señor de nuestra vida y de todo lo creado, y queremos exaltarte. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy día nos hable, nos muestre a Cristo, Cristo sea revelado y nuestros corazones sean fortalecidos por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Al decir que nos ayuda, Pablo reconoce que él también participa de esta realidad de la limitación que tenemos todos los creyentes. Y por lo tanto, necesita la ayuda del Espíritu. A pesar de que él es un apóstol y es el hombre que escribió 12 libros del Nuevo Testamento, que es un cuarto de todo lo que es la Biblia, a pesar de esa realidad, él reconoce su incapacidad o su limitación. Lo cual en este siglo en el que vivimos, pareciera que eso ya no se toma en cuenta, ¿cierto? Por lo general no reconocemos nuestras limitaciones. Por el contrario, queremos manifestar lo que creemos que tenemos nosotros como poder, autoridad, etc. ¿Cierto?
El término que traduce ayudar aparece solamente aquí y en Lucas 11:40. Vaya conmigo a Lucas 11:40. ¿Se acuerdan de esa escena, cierto? Marta y María delante de Jesús. Ahí están, y ahí aparece esta ayuda nuevamente, este mismo término en griego. Dice, Lucas 10:40, perdón. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Esa terminología en el texto en griego es igual que la que usa Pablo en Romanos 8:26. Etimológicamente se compone de una raíz que significa tomar o recibir y dos prefijos, uno de los cuales significa con y el otro frente a. Por tener esos dos prefijos, muchas veces han interpretado de forma incorrecta en qué forma el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Robertson sugiere el cuadro de dos personas, una de las cuales viene a ayudar al otro a llevar un tronco poniéndose a la otra punta del tronco. Esa es la idea de ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Una ilustración mejor quizás para ayudar sería aquel poema Huellas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del poema Huellas? Ese hombre que veía cuatro pisadas, o dos pares de huellas, mejor dicho, dos pares de huellas en el mar, y de repente en los momentos difíciles, en las crisis, en los momentos de las dificultades, ve un solo par de huellas. Y le reclama al Señor y le dice, Señor, ¿cómo es eso? En los momentos de felicidad veo dos pares de huellas, y en los momentos de angustia, de crisis, de problemas, veo un solo par de huellas. ¿Tú me abandonas acaso en la crisis? Y Dios le responde y le dice, no, es que en ese momento yo te cargaba. Amén. Entonces, algo similar, una ilustración, esa ilustración nos sirve para entender esta ayuda del Espíritu Santo. No es que Él haga la pega por nosotros, Él se pone al lado nuestro y camina con nosotros. Amén. Amén. La palabra debilidad en griego es asteneia, y literalmente significa carencia de fortaleza, debilidad, indicando una incapacidad de producir resultados. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos débiles en base a esa perspectiva? Todos nosotros somos débiles en base a esa perspectiva. Somos incapaces de producir resultados por nosotros mismos. Y aunque podemos ver algunos resultados, si usted persevera en algo constantemente, va a haber un resultado. Pero eso no quiere decir que usted lo ha logrado. En conclusión, debilidad es la escasez de fuerza o resistencia física o moral. Fíjense que el Espíritu Santo dice a través de Pablo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros tenemos escasez de fuerza física y moral. ¡Wow! Hermano, cuando tú no puedes vencer tu pecado, el Espíritu Santo se pone al lado tuyo y te ayuda a vencer tu pecado. Cuando tú no puedes vencer aquellas cosas que no logras obtener, como disciplina, por ejemplo, disciplinas espirituales, la oración matutina, la lectura bíblica todos los días, dice que el Espíritu Santo se coloca a tu lado y está contigo y te ayuda a que tú puedas vencer. Ayer subí un videito entretenido que me mandaron, que es de procrastinación. Y era un videito, una entrevista a procrastinación. Entonces la pregunta era, ¿cómo vencemos a procrastinación? Y el monito que era procrastinación dice, bueno, la ley de los 5 minutos. Haz algo 5 minutos constantemente y automáticamente el cerebro recibe la fuerza para seguir haciéndolo constantemente. Era una de las cosas que decía el video. Era un cortito, duraba como 1 minuto, una cosa así, pero fue entretenido, lo encontré muy bueno. Además, esta porción no está separada del resto. Observemos cómo se une todo este argumento de Pablo desde el capítulo 5. Lo que Pablo está hablando en el capítulo 8 no hay que desligarlo de lo que está hablando atrás el apóstol Pablo. Está unido desde el capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 están entrelazados. No los podemos separar. Amén. Pero la vida del hombre justificado es una vida en paz con Dios, como dice Romanos 5, del 1 al 21.
libre del dominio del pecado, como dice Romanos 6, del 1 al 23, y libre del señorío de la ley, como lo dice Pablo en el capítulo 7, del 1 al 25. Es además una vida en el Espíritu, como lo dice Pablo en Romanos 8, del 1 al 39. El capítulo 8 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Sin lugar a duda, la palabra clave del capítulo es el término neuma en griego. ¿Saben cuántas veces aparece neuma en el capítulo 8? Fíjense que en el capítulo 1 al 7 aparece solo 5 veces la palabra neuma. En el capítulo 1 al capítulo 7. Del capítulo 9 al capítulo 16 aparece 8 veces la palabra neuma. Pero en el capítulo 8 de Romanos aparece 21 veces la palabra neuma. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Qué nos indica eso? Que el tema central del capítulo 8 es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El capítulo 8 lo podemos bosquejar de diferentes maneras. Usted lo puede bosquejar de 4, 5, puede hacerle diferentes bosquejos. ¿Ok? No vamos a entrar en el detalle del bosquejo. Morris señala que no hay un solo imperativo en todo el capítulo 8. Pablo está hablando de una vida tan plenamente conducida por el Espíritu que no hay necesidad de una serie de mandatos. Como sucedería con los capítulos 5, 6 y 7. También se me arrancan los gallitos, las gallinas, ahí está. También el capítulo 8 indica uno de los resultados de la justificación de los creyentes por la fe. Que la justificación está innegablemente en el centro del pensamiento de Pablo. Es claro que de las primeras palabras de Pablo ya no hay condenación en el capítulo 8, porque la condenación es lo opuesto a la justificación. Y esa palabra condenación en el griego es katakrima. No hay documento alguno por el cual puedas tú ser acusado para una eternidad sin Cristo. No hay documento, no hay nada. Eso es katakrima, un documento que respalda tu vida justificada. Amén. Hermano, no hay nada. Amén. Ni los pecados que vas a cometer en una semana más, o en una hora más, o en 30 minutos más. Nada de eso te puede condenar eternamente. Amén. Gracias, Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué seguridad más grande la que tenemos! Pablo mismo parece aprobar la coordinación de los capítulos 5, 6 y 7 al hacer que cada uno de ellos, fíjese en este detalle, cada uno de ellos culmina con la misma frase. Fíjese, vaya al final del capítulo 5 conmigo. Fíjese cómo termina el capítulo 5. La última frase. Dice, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese ahora al final del capítulo 6 cómo termina. El capítulo 6 dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 7, ¿cómo termina? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el capítulo 8, verso 39, ¿cómo termina? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo une el tema del apóstol Pablo. Aleluya. No debemos perder de vista que el contexto más amplio de Romanos nos indica que Pablo está hablando de las limitaciones humanas. En el capítulo 5, verso 2 al 21, el primer Adán no cumplió, fracasó. Así es sencillo. Y por ende, la primera limitación que tenemos nosotros en toda nuestra vida es el pecado que entró por Adán. Segundo, Romanos 6, versículo 15 al 23, no podemos salvarnos por la ley, o sea, la ley no nos sirve para salvarnos. Estamos limitados, por más que quisiéramos cumplir la ley al pie de la letra, no nos salva. Ningún ser humano entra al reino de los cielos por ser moralmente correcto. Por ende, lamentablemente, el infierno está lleno de gente moralmente correcta, pero sin Cristo. Tercero, Romanos 7, 15 al 21, limitado por el pecado que está en nosotros. El apóstol Pablo lo confiesa y dice, queriendo hacer lo bueno, me doy cuenta que hago lo malo. ¡Qué tremendo!
Qué limitados somos en nuestra realidad. Y el contexto inmediato de la porción a estudiar, que es el verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos habla de una esperanza futura, pero esa esperanza no está en nosotros, sino en aquel que nos llamó. La clave exegética de este pasaje es el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Aleluya. Los puntos que hoy día tocaremos serán: en nuestra limitación de no saber orar, el Espíritu intercede por nosotros. En nuestra limitación de controlar las circunstancias, el Espíritu Santo nos guía en medio de ellas. Y en nuestra limitación de la eternidad, el Espíritu Santo nos da seguridad. Son los 3 puntos que vamos a abordar hoy día. Avancemos hacia el primero entonces. Primer punto. En nuestra limitación de no saber orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Versos 26 y 27. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Subraya esta frase: porque no sabemos orar como debiéramos. Pero, subraya esta otra frase: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Y esta última frase también subraya: porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Un pastor amado por su gente cayó gravemente enfermo. La congregación oraba: Señor, por favor, devuélvele la salud. Pero el pastor falleció. En el funeral, un pastor que había sido amigo de toda la vida del fallecido hizo la siguiente observación a los dolientes congregados: quizás algunos de ustedes corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escuchó la oración. No obstante, dice Él sí la escucha. Pero en este caso, en particular, es probable que haya habido 2 oraciones contrapuestas. Ustedes oraban: oh Dios, salva su vida porque lo necesitamos tanto. Pero la oración inexpresiva del Espíritu era: llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en Él y no en ti. Y el Padre oyó la oración del Espíritu Santo. ¡Wow! Así como en la ilustración, nosotros cometemos el mismo error. Queremos orar en virtud de nuestros propios deseos. Aquí Pablo nos indica y nos dice claramente que no sabemos orar. Pregunta el texto de forma retórica, será de gran ayuda. Si hacemos preguntas retóricas al texto, nos ayudarán a poder comprender a qué se refiere esta limitación que tenemos en la oración. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al decirnos que no sabemos orar? Porque yo creo que todos ustedes saben orar. He visto en las mañanas cuando se juntan a orar, oran. ¿Y por qué el apóstol Pablo entonces nos dice que no sabemos orar? ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido no sabemos orar? Una de las cosas que debemos poner atención en esta parte es que la palabra gemido se repite 3 veces en esta porción bíblica. Fíjense, en el versículo 22, el gemido de la creación; versículo 23, nuestro gemido; y el versículo 26, el gemido del Espíritu Santo. ¡Wow! La palabra gemido en griego es estenagmos. Que son difíciles estas palabras, es como para poner nombre a los niños, ¿cierto? Ahí tienen un nombre para los niños. Significa gemido, lamento. En el texto se usa en forma plural de los gemidos de intercesión del Espíritu Santo a nuestro favor. Y la otra palabra es indecibles. En griego es analetos, que es impronunciable, demasiado profundo para decirlo con palabras, de modo inarticulado, que no puede expresarse en palabras. En conclusión, el Espíritu Santo intercede por ti con palabras que no se pueden expresar. Amén. Con palabras que no comprendemos nosotros, pero Él las hace. Amén. Ya vamos a comprender por qué Él hace eso. Y volviendo a la pregunta que hicimos, ¿en qué sentido estamos limitados en la oración? ¿Estamos limitados en el sentido de no saber qué pedir? ¿O estamos limitados en el sentido de no conocer sobre cómo orar? O la voluntad de Dios, ¿cierto?
¿En qué sentido estamos limitados? El apóstol menciona un aspecto específico de nuestra debilidad o limitación en la oración. La frase ¿cómo debiéramos orar? No lo sabemos, ha sido interpretada de dos formas. La primera puede entenderse en el sentido de que no sabemos cómo expresar la oración, eso es, las palabras que se deben usar, ¿cierto? Y segundo, o en el sentido de que no sabemos lo que debemos pedir. Y este segundo sentido es el más lógico, producto del mismo texto que nos responde. El segundo sentido parece ser el aceptado, aun cuando pensamos que sabemos lo que debemos pedir, nuestro juicio puede estar equivocado. Porque no conocemos la voluntad de Dios exacta, precisa. Conocemos las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que nosotros vemos el plan de Dios de forma oscura, no clara, no transparente. Y que vamos en el camino, en el proceso, vamos entendiendo la voluntad de Dios. Juan Calvino decía de la siguiente forma en relación a este pasaje, a esta frase. Aunque yo sé que existen diversas expresiones de este pasaje, me parece que Pablo quiere decir que estamos como ciegos cuando oramos a Dios. Porque al sentir nuestros males, el espíritu está confundido y embrollado de modo que no sabe elegir rectamente ni distinguir lo bueno y provechoso. Si se nos dice que la regla para gobernarnos la encontramos en la palabra de Dios, digo que nuestros afectos están totalmente llenos de tinieblas hasta que el Espíritu Santo les guía con su luz. No estamos seguros en que la oración elevada al Padre concuerde y armonice con su voluntad. La verdad, no lo sabemos. Tenemos que reconocer esa limitación. Sabemos que orar por la gente que no conoce al Señor es parte de la voluntad del Señor, sin duda. Pero aún así estamos limitados. Sabemos que tenemos que orar para fortalecernos mutuamente. Sabemos que esa es la voluntad del Señor, pero aún así estamos limitados. En gran medida tenemos orientaciones para que la oración sea correctamente expresada. El modelo del Padre Nuestro es una orientación para el que quiera orar. Podemos orar por la unidad de la iglesia, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Podemos orar porque Cristo sea revelado en los corazones de aquellos que no lo conocen, etc. Pero, ¿qué había de orar en el caso de alguna dificultad o situación específica? Era algo que no siempre estaba claro. Y ahí está la clave. Lo que dice el contexto inmediato en el verso 18, cuando el apóstol Pablo dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En ese sentido, nuestras oraciones son muy limitadas. Cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el conflicto, ¿qué hacemos? ¿Qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo reaccionamos? Una buena ilustración de esto es el hecho registrado en 2 Corintios 12:7, con referencia al aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Cuál pueda haber sido precisamente tal aguijón? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Pablo lo encontraba muy molesto para su vida, ¿sí o no? En consecuencia, él oró: Señor, por favor, quítame este aguijón. 3 veces hizo esta oración. Parece que él opinaba que la remoción de dicho aguijón haría de él un testigo más poderoso de Cristo. Pero la respuesta de Dios fue: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! ¡Qué Dios más malévolo que le permite que esté ahí sufriendo! ¿No es la concepción que algunos tienen de Dios? ¿Por qué Dios no me quita la aflicción? ¿Por qué Dios no deja de mandarme esas flechas de aguijones a mi vida? Bueno, quizás Dios quiere que algo aprendas. O sencillamente tienes que madurar a través del conflicto. Pero a pesar de nuestras limitaciones en la oración, entendiendo que se refiere a no conocer en la perfección la voluntad de Dios, como le indica el verso 27, que nos da la respuesta a esta inquietud. Como dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? ¿Nosotros? No, la conoce el Espíritu Santo. Por eso cuando usted va a orar como consejo por alguien que está enfermo, nunca empieza a declarar, decretar, profetizar que se va a sanar, ni le dé falsa esperanza a la gente. Por ende, yo trato de no orar por los enfermos. Cada vez que oro se mueren.
Ya me ha pasado 3 veces seguidas. Entonces cuando usted esté enfermo, no me llame a orar porque generalmente se muere, le digo el tiro, de antemano. Qué tremendo, hermanos. El Espíritu Santo es el único que conoce la voluntad de Dios. Es el único que conoce la voluntad de Dios. No es una mala señal, sino una señal muy positiva. Si nuestras peticiones parecen tener el resultado contrario de lo que habíamos esperado, así como no es una buena señal si con nuestras oraciones todo nos sale a pedir de boca. Razón y causa de ello es que los planes y la voluntad de Dios están a otra altura que los planes y la voluntad de nosotros, como dice Isaías 55, verso 8 al 9. Vaya conmigo a Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe lo que nos dice Isaías? Que hoy día nosotros estamos tan limitados de conocer en perfección la voluntad de Dios, pero no nos dejó ahí en esa debilidad o en esa limitación, sino que Dios, sabiendo esta limitación, nos provee del Espíritu Santo para que nos ayude en esas limitaciones. En medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de tus problemas más graves de tu corazón, ¿qué haces? ¿Dónde recurres? ¿Cuál es tu reacción primaria? Porque la reacción primaria es la que determina qué es lo que hay en tu corazón. Ejemplo, mi actitud, el principio de los primeros años de nuestro matrimonio, cuando teníamos dificultad económica, lo primero que hacíamos, íbamos donde mi hermano, que era el que tenía plata, y le pedíamos plata prestada. La primera reacción. Hasta que un día Dios reprendió mi corazón. No te consigas más. Si tienes que vivir la situación difícil, vívela. Y glorifícame en medio de esa situación difícil. Pero lo que yo estaba haciendo es una dependencia de mi hermano. Una dependencia constante de mi hermano. Lo cual me llevaba además a ser desordenado con mis finanzas. No soy el más experto en finanzas ni tengo las finanzas más ordenadas del mundo, para nada, no crean eso. Pero aprendí ese pequeño principio del Señor. Cuando estoy en necesidad, no tengo que recurrir a nadie más que al Señor y esperar qué es lo que Él hace. Amén. ¿Y saben qué? Más de 10 o 15 años que llevamos en esa actitud y no he visto que Dios me haya abandonado en el camino. Por el contrario, puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y cuando hemos vivido situaciones difíciles, estoicamente, como dijéramos filosóficamente, estoicamente nos paramos en el Señor y Dios se ha glorificado. Amén. De ahí resulta pues que cuando pedimos algo a Dios, sea que fuere, y Él nos escucha y se dispone a dárnoslo, no nos da de una forma, en una forma que devastará, en una forma en que nos devastará todos nuestros conceptos, es decir, nuestras ideas, de modo que se tiene la impresión de que después de haberle pedido algo, Él está más disgustado con nosotros y menos dispuesto a concedérnoslo que antes. Y aquí viene el pensamiento importante. Pareciera que este es el modelo de Dios: destruir y aniquilar todo cuanto en nosotros, antes de darnos sus dones y concedernos las peticiones de nuestro corazón. Repito esto. Pareciera que este es el modelo de Dios: destruir y estoy con la lengua chaval. ¿Cómo dicen los actores? Aniquilar todo cuanto está en nosotros antes de darnos sus dones y concedernos las peticiones de nuestro corazón. Por si alguien quisiera objetar y diga, entonces, ¿por qué no permitir que el Espíritu se ocupe totalmente de la oración? ¿Por qué hemos de orar nosotros? La respuesta sería 4 cosas fundamentales. Primero, el Hijo de Dios necesita y desea derramar su corazón ante Dios en oración y acción de gracias. Lo necesitamos nosotros, no Dios. Segundo, el Espíritu Santo obra solamente en los corazones que le oran. Obra, mejor dicho. El Espíritu Santo obra solamente en los corazones de los que oran. Tercero, Dios ha mandado a su pueblo que ore y ha prometido acceder a todas aquellas peticiones que están en consonancia con su voluntad. Y cuarto,
debe haber muchas oraciones que no necesitan ser contrarrestadas por el Espíritu Santo. Segundo punto, en nuestra limitaciones de controlar las circunstancias, el Espíritu Santo nos guía. Romanos capítulo 8, 28 al 31. Por favor, Certa, si puedes leerlo en voz alta, por favor. 28 al 31. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Subraye esa frase donde dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa subrayela. Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del labrador le dijeron, ¿qué mala suerte tiene por perder el caballo? Él les replicó, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Una semana después el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte y éste le respondió, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, que se limitó a decir, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. Había sido buena suerte, mala suerte, quién sabe. Todo lo que a primera vista parece contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Así pues, será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es bueno y mala suerte y le agradezcamos todas las cosas. Se conviertan en bien para los que le aman. El apóstol Pablo pasa a afirmar que Dios, que interpreta los gemidos del Espíritu en los corazones, obra también en todas las circunstancias de la vida para el bien del creyente. De estas palabras depende todo el pasaje que sigue, hasta el final del capítulo, incluso hasta el verso 39. Pues este texto nos quiere mostrar que a los escogidos, que son amados por Dios y a su vez aman a Dios, el Espíritu les hace redundar todo en su bien, aun aquello que en sí mismo sea malo. Amén. Cuando comprendemos la voluntad del Señor y dejamos que el Señor nos guíe, aun aquellas cosas negativas de la vida son hechas para bien para nosotros. La traducción Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, en la Reina Valera ampliada, reemplaza la conocida frase todas las cosas ayudan a bien, de la Reina Valera del 60. El problema de traducción involucra factores de texto y de gramática. Unos pocos manuscritos agregan Dios aquí como sujeto de la oración. Aun cuando se acepta esta variante, factores de gramática pueden determinar que el sujeto sea Dios y que el complemento directo sea todas las cosas. Y cuando se refiere el apóstol Pablo a todas las cosas, se está hablando lo bueno y lo malo. La gran pregunta que nos asalta a nosotros los seres humanos, como siempre, es ¿pero cómo? ¿Aquellas cosas malas también Dios está involucrado? Sí, también está involucrado. Amén. ¿No me cree? Vaya conmigo a Amós capítulo 3:6. Amós capítulo 3:6. Lo divertido se va a encontrar a Amós, ¿cierto? Amós 3:6 dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¡Wow! Para descalibrarnos un poco el cerebro esta mañana. Ahora, con esto no estamos argumentando que Dios sea el originador del mal.
No, usted peca porque usted es pecador. Dios no lo impulsa a usted a pecar. Usted peca porque a usted le gusta el pecado. Nos rebelamos porque nos gusta ser rebeldes. Esa es la realidad de nuestro corazón. Pero no hay nada en la eternidad de Dios que esté fuera de su control. Eso estamos diciendo. No hay nada que Dios no tenga el control. Lo bueno y lo malo, Dios tiene el control. Amén. La duda es si este verbo puede tomar un complemento directo y tener sentido que se le sugiere. La tendencia clara en las traducciones es entender que Dios es el sujeto del verbo. Por ejemplo, la NBI traduce: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La versión Dios habla hoy también hace lo mismo. Otras versiones aceptan Dios como sujeto, pero traducen el verbo de manera diferente. Por ejemplo, la nueva versión española dice: Él coopera en todo para su bien. Aun cuando aceptamos la traducción más conocida, todas las cosas ayudan a bien, se entiende que el sentido no es simplemente que todo va a salir bien, sino que Dios hará que las circunstancias sean para ti bien y redunden en bien. Aun aunque sean negativas, aun aunque sean situaciones de pecado. Porque después de darnos cuenta de nuestro pecado, lo que vendrá será la reflexión, la introspección, la humillación y dejar que Dios obre en nuestros corazones. Y nos fortalezca y nos limpie. Amén. Las circunstancias son, a mi juicio, una de las cosas que Dios más usa para demostrarnos que nosotros no tenemos el control. Los seres humanos queremos el control de todas las cosas. Queremos controlar la casa, la vida de las personas. Queremos que todo esté en regla, porque pensamos que al tener el control, entonces somos buenos cristianos, porque nuestra moralidad se nos sale por los poros. Entonces queremos tener el control de todo. Pero tampoco podemos vivir sin el control. Tampoco podemos vivir de una forma como sucedan las cosas, como venga, a los Holy Ghost nomás, y a los Happy, a los años 60. Todo amor y paz nomás. No. Aquí tiene que haber un equilibrio entre controlar aquellas cosas que debo controlar. Por ejemplo, un hijo de 5 o 6 años, o de 17 años, o 18 años, o 20 años. Me mira así, 17, 18, 20, ¿cierto? ¿Quieren hacer lo que ellos quieran? No, hay normas, hay reglas. Eso es control, un control sano. ¿Qué es lo que trae ese control? Dirección a la familia. ¿Que es necesario tenerlo? Es necesario tenerlo. Lo que no sería obvio, ni lógico, ni sano, es que tú estés llamando cada 2 segundos a tu hijo para saber dónde está. ¿Cierto? Eso ya habla de otras cosas. De un abuso de ese control. O sencillamente de que no confías en él y hay que solucionar otras cosas, etc. Pero los controles siempre son buenos, siempre y cuando están equilibrados dentro del Evangelio. Queremos controlar nuestras casas, queremos controlar la vida de las personas, queremos controlar todo. Hay una ilustración del mismo Jesús con sus discípulos en la barca, donde las aguas comenzaron a moverse a tal punto que ellos dijeron: moriremos. Y despertaron al maestro porque estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. En medio de la crisis Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos se desesperaron. Mateo 8, versículo 23 al 27. Vaya conmigo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No nos pasa eso con las circunstancias difíciles? Nos desencasillan, nos sacan de nuestra realidad, nos sacan del foco. Eso hace una crisis. Nos hace perder la mirada en Cristo. Y nos hace poner nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. En cambio, Dios te está diciendo: deja de mirar tus capacidades y mírame a mí. Porque conmigo vas seguro, dice el Señor. Pero si seguimos mirándonos a nosotros mismos en las circunstancias, vamos a caer. Cuando Pedro quiso caminar en el mar, ¿qué pasó? Empezó a mirar alrededor y se hundió. Cuando miramos alrededor, nos hundimos.
Cuando nuestra vida está en aquellas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde se va nuestro corazón en medio de la crisis? Bueno, Pablo dice que todas las cosas le ayudan a bien. Sin embargo, este obrar de Dios para que todas las cosas resulten en bien no es para todo el mundo. Y el mismo texto nos deja claro, no es para cualquier persona. En primer lugar, son para los que le aman, dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Esta frase aparece primero en el texto original y recibe un énfasis especial. Todo lo que se dice después está referido específicamente a estas personas, a los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Porque Jesús nos confronta, dice, ¿tú me amas? Cumple mi palabra. El escritor de Juan dice, ¿me amas? ¿Amas al Señor? Vive la palabra. ¿Vivimos la palabra? ¿Caminamos en la palabra? ¿Soñamos con la palabra? ¿Nos aferramos a la palabra? Porque ahí estamos demostrándole al Señor que le amamos verdaderamente. Y recuerde que no podemos separar el amor hacia el hermano con el amor a Dios. Tú no puedes decir, amo a Dios, pero a mi hermano no le hablo. No amas a Dios. Es irracional tener esa dicotomía de vida. No puedes decir, amo a Dios, pero a mi hermano no le hablo. Eso es dicotomía, eso es errado. Si tú dices, amo a mi hermano, entonces estás amando a Dios. Si dices, amas a Dios, entonces amas a tu hermano. Esa es la ecuación correcta, no distinta. En segundo lugar, los que reciben el beneficio de obrar de Dios en todo para bien, son los que, como dice el verso más abajo, los que son llamados conforme a su propósito. La palabra llamado se refiere al llamado efectivo de Dios del creyente, como indica el versículo 30. Todo el argumento siguiente, el versículo 29 del 30, es producto de los propósitos de Dios. Aquellos que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, está en consonancia con el propósito eterno de Dios. Por eso lo menciona. Ese propósito, que dice a los que son llamados conforme a su propósito, en los versículos 29 y 30 está revelando cuál es ese propósito. Conocerlos, predestinarlos, llamarlos, justificarlos y glorificarlos. Ahí está el propósito eterno de Dios. Y anteriormente a eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito también de Dios. Que seamos formados al mismo nivel que Cristo. La oración condicional, si Dios es por nosotros, que introduce la segunda pregunta retórica de la serie, significa, ya que Dios es por nosotros, o Dios es por nosotros, es el resumen del mensaje del Evangelio. Expresiones semejantes aparecen en los Salmos, por ejemplo, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa la crisis que podamos experimentar, no importa lo débil y limitado que nos sintamos, Dios prometió que va a estar con nosotros, y esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Dios va a estar con nosotros. El Salmo 56, versos 9 al 11 dice, será luego vuelto atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Y hace la pregunta el salmista, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte el sistema de este mundo? Aparte de agobiarte, afligirte, condicionarte la vida, etc. Pero ¿qué más nos puede hacer? Jesús dijo a sus discípulos, teman de aquel que puede destruir el alma y no solamente el cuerpo. Podemos ser golpeados por las circunstancias. Podemos vivir angustiosamente en las circunstancias de la vida. Nuestra economía puede estar desastrosamente mala. Podemos estar pasando las de Kiko y Caco, como decía mi mamá. Pero aún así, en medio de esas situaciones, no temeremos mal alguno. Amén. Porque Él está con nosotros. Amén. Porque nuestra alma está segura en una eternidad con Él. Amén. El Salmo 118, versos 6 y 7 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que
me aborrecen. La pregunta retórica, ¿quién contra nosotros?, equivale a una declaración enfática, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Circunstancias y enemigos hay mucho y todos los días, pero con Dios a nuestro favor, ninguna circunstancia o enemigo podrá prevalecer, y por lo tanto no hay razón de tener miedo en la vida. Conversaba con un hermano de Argentina el otro día. Él trabaja en la petrolera allá en Neuquén y me decía, empezaron los despidos, pastor. Y casi se muere. Hace 2 semanas atrás le vino un asunto así, de una baja de presión, preinfarto, no sé cómo era, pero un tema al corazón, con una de las válvulas. Y era solamente producto del estrés que él tenía, producto de que empezaron los despidos. Y que si él lo cambiaran de sección, porque él si va a la planta que está en medio del mar, él me decía que su sueldo es como de 3 millones de pesos, aproximadamente 1,5 millones, 3 millones de pesos. Si él va a la planta, si a él lo dejan en la ciudad, su sueldo le baja a 1,2 millones. Y él dijo, pero ¿sabe qué, pastor? Hoy en día, con todo esto que me pasó, entendí que mi corazón estaba afanado en este mundo y no en Cristo. Amén. Y hoy día no me interesa si me dejan acá en la ciudad, porque sé que Dios está conmigo. Amén. Una circunstancia difícil, complicada. Él la entendió, sacó la enseñanza para su vida y la transformó en una bendición para su corazón. Segunda Timoteo 2:17 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tenemos una promesa, hermanos. Cada vez que te sientas frustrado, angustiado por las circunstancias difíciles, por los momentos difíciles de la vida, por las crisis que puedas estar viendo, sea relacional, matrimonial, económica, la que sea, la crisis que sea. Aquí encaja cualquier crisis, no una determinada, cualquier crisis. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y tercero, para ir terminando, salió más largo el sermón de lo que esperaba, perdónenme, pero así es este asunto. Tercer punto, en nuestra limitación de la eternidad, el Espíritu Santo nos da seguridad. Romanos 8, 32 al 36 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí, esto subrayero, las preguntas que hace aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y fíjense en estas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aleluya. En el patio de una casa había 2 jaulas, una de un canario que había nacido en jaula y el otro de un perico, importado de Costa Rica y que había sido cazado en la selva. El canario le dijo un día al perico, ¡ah, qué buena vida llevamos! Una jaula preciosa, comida, agua a voluntad y solo por cantar un poquito, que además es lo que más nos gusta hacer. Esto es vida, decía el canario. Pero el perico le contestó, lo siento, pero no comparto tu entusiasmo. ¿Por qué? Tú siempre quejándote. ¿Qué nos falta? La libertad. Tú siempre con tus sueños. ¿Qué es eso de libertad? ¿Es acaso alguna semilla comestible que yo no conozco? Haz como yo. Sé positivo. Yo soy un pájaro de nuestro siglo, nacido en jaula y he llegado a la conclusión que no hay vida mejor que esta. Así nos ocurre muchas veces a los seres humanos. Se centra nuestra atención solo en el mundo que percibimos con nuestros 5 sentidos y no pensamos en la eternidad. Las interrogantes que puedan nacer de las dificultades de la vida o las que nos formulemos nosotros mismos tienen clara respuesta en el actuar de Dios al entregar a su Hijo por nosotros. Todas nuestras preguntas pierden toda su fuerza cuando dejamos a un lado toda nuestra manera de pensar y aceptamos la obra de Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado y nada ni nadie puede vencer eso.
Ni nadie ni nada nos puede quitar eso. Porque Él se entregó y Él entregó a su propio Hijo por nosotros. Y esa es la garantía total de que Él nos dará todas las cosas. Porque Dios mismo es el que nos justifica gratuitamente por su gracia en Cristo. Y nada ni nadie nos puede acusar ante el trono de la gracia de Dios. Porque Cristo murió por nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siendo Él el que resucitó y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Nadie nos puede separar. El apóstol Pablo en este siguiente argumento, él dice categóricamente que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vivimos nuestras vidas tan limitadas pensando en un presente, viviendo en este momento, pensando solamente en lo que necesitamos hoy día, y nos olvidamos del mañana, nos olvidamos de la eternidad, que es más terrible una eternidad sin Cristo que un presente sin alimento. ¿Cierto? Es mucho más terrible. Pero vivimos tan preocupados de la hora, del hoy, que tenemos y perdemos de vista el futuro y el mañana y lo que Cristo nos ha prometido. Perdemos de vista nuestra realidad, hermanos. Perdemos de vista que somos extranjeros y somos solamente pasajeros en esta tierra. Somos turistas solamente. Dios no nos ha llamado para quedarnos estancados en esta vida limitada, sino por el contrario, nos ha llamado a tener una visión más de futuro, más hacia adelante, a esa nueva Jerusalén que Él nos promete. Porque nosotros no somos como los testigos de Jehová que volvemos al huerto. Si usted quiere volver al huerto es su problema. Pero la Biblia me dice que nosotros vamos a la nueva Jerusalén. El huerto ya pasó. El huerto fue fracaso. No para Dios, fracaso para el hombre. Porque no pudo cumplir la voluntad de Dios. Pero este nuevo Adán, que es Cristo, nos promete un futuro mejor. No un huerto, una nueva Jerusalén. Amén. Y hacia allá caminamos, a una nueva Jerusalén. Y por eso Él pregunta y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Sin duda que el diablo es nuestro mayor acusador. Tenemos el ejemplo de Job, cuando él, cierto, está ahí y Dios le dice a Satanás: oye, ¿no viste a mi siervo Job? Y él dice: sí, pero es que tú lo tenés cercado, lo tenés todo protegido, el compadre, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada. Ok, te voy a dejar que lo toques, pero no toques su vida, y no toques esto y esto otro. Y así fue. Perdió sus terrenos, quedó pobre, siendo el hombre más rico, quedó pobre, perdió a sus hijos, y más encima, su cónyuge le dice: ¿dónde está tu Dios? Esa expresión está llena de odio y de rabia. Ese puede haber sido su esposo o su esposa. En ese contexto está hablando de la esposa, pero traigámoslo a la vida de hoy día. Nuestra esposa o nuestro esposo a las mujeres le puede decir una frase similar a esa: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es Dios para ti? Qué tremendo, hermanos. ¿Quién te va a poder acusar? Si cuando alguien te acusa, la escena del cielo es esta: cuando tú pecas, Satanás se levanta con un resorte, ¡pum! Y va donde el Padre y dice: la Katy pecó, yo la vi. Y el Padre dice: verdad, Katy, te la piteaste vos, Katy. Hay que cumplir la palabra. Pero Jesús entra en escena y dice: alto, yo ya pagué por esa deuda. Y ahí el Padre le dice: Satanás, al lugar, no tienes forma de acusarla. Amén. Qué glorioso, hermano. Amén. Qué libertad mayor de saber que aunque cometamos un error hoy día, pequemos hoy día, Dios nos ama de tal forma que estamos justificados. Y eso no es una licencia para seguir pecando. Por el contrario, debe producir en nosotros temor, un temor angustiante de saber que a pesar de mi rebelión, Dios me ama a tal forma que no hay nadie que me pueda acusar. ¿Vamos a pasar por el trono? Sí, pasaremos por el trono, pero no para ser condenados eternamente, sino para disfrutar eternamente con Cristo. Aleluya. Porque todos tenemos que comparecer ante el trono del Señor. Todos tendremos que dar cuenta de nuestros actos, de las obras muertas que tú hiciste, de aquellas cosas que Dios nunca te mandó y tú pensaste que Dios te mandó a hacerlas. Y le vas a tener que dar cuenta. Y le vas a tener que decir al Señor: a ver, ¿y esto? ¿Por qué se te ocurrió? Es que me creí Saúl en un momento, entonces empecé a hacer cosas que no parecían. ¿Cierto? Porque el espíritu Saúl nos sigue.
Todos nos creemos Saúl en algún momento y queremos hacerlas todas. Y queremos hacerlo todo. Pero así no funciona el reino de Dios. Amén. Verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, se pone delante del Padre en favor tuyo. Y el verso 35 empiezan las preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar de su amor? Esa es la pregunta. ¿Quién te puede separar? ¿Quién te puede alejar de la gracia y del amor de Cristo? ¿Una relación mal desarrollada? ¿Una falta económica? ¿Una crisis circunstancial? Porque el texto dice, terminando el texto dice, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo? Los problemas están a seguir toda la vida. Mira lo que le dice Pablo a los Filipenses 1:29. Él estaba gozoso con ellos, pero mira lo que les dice en el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Evangelio nunca ha sido, ven y se te van a acabar los problemas. Eso es un error, una mala interpretación del Evangelio. Desde Génesis y Apocalipsis tú puedes ver cómo tanto los profetas, los sacerdotes y los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento, todos de alguna forma te decían constantemente, vas a sufrir, pero tranquilo, confía en el Señor. Vaya a pasar persecución, pero tranquilo. Uno a veces piensa, en Chile vivimos tan relajadamente, no tenemos problema de predicar, ¿cierto? Nos paramos en una plaza y podemos decir lo que queramos, lo que se nos ocurra, y nadie nos va a decir nada. No va a venir un carabinero y nos va a echar de esa plaza para predicar el Evangelio. Podemos decirlo, no tenemos ninguna limitación en predicar el Evangelio, pero somos uno de los países que menos predica el Evangelio. ¡Qué tremendo! Somos los países que menos predica el Evangelio, siendo que no tenemos ningún problema para hacerlo. Nos podemos parar en cualquier parte, a la hora que sea, cuando sea. Podemos ir a un mall. ¿Se han pensado en un discipulado en un mall? Yo sueño con eso, la verdad. Un discipulado en pleno mall, en el patio de comida, ahí, un discipulado. Genial lo encuentro. Un montón de gente consumiendo y tú trayendo el Evangelio. Gloria a Dios. Porque a veces nos preguntamos, ¿y dónde podemos invitar más gente? No le invitemos, vamos a ellos. Vamos a ir al patio de comida a hacer un discipulado. ¿Qué les parece un día? Los invito al desafío. Vamos a cantar a las 8:30 de la noche en un patio de comida, una guitarrita, cantamos al Señor y después compartimos la palabra. ¿Saben qué? Nadie te va a sacar de ahí. Porque es un lugar público. Tenemos tanto que podemos tomar. Por eso él pregunta y dice, ¿quién nos podrá separar del amor? Y empieza a mencionar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué dificultad estás viviendo hoy día que piensas que te puede separar del amor de Dios? Que piensas que te puede alejar. Eso es separar, alejar. Eso es separar, alejarte del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. No hay limitación tuya en tu corazón que pueda separarte del amor de Dios. No hay nada que pueda separarte. Pero ¿saben qué? No solamente compartirlo, entenderlo, es vivirlo, es experimentar, es saber que en ese momento difícil, de circunstancia agónica de tu vida, Dios está ahí contigo. Aunque muchas veces no lo sintamos, aunque muchas veces no escuchemos ni una palabra de Dios. Me recuerdo un momento en mi vida, muchos años atrás, creo que fue hace más de 18 o 20 años atrás, en un momento de mi vida, yo me sentí desechado por Dios. No escuchaba su voz, no me hablaba ningún profeta cuando venía a la iglesia, nadie me pescaba, ni en bajada. ¡Qué terrible! Y me empecé a sentir desechado por Dios, como que el pecado que había cometido era tan grande. Estaba soltero todavía, así que fueron más de 20 años, 21, 22, 23, o 23, 24 años atrás más o menos, todavía estaba soltero, ahora me acordé. Se me había olvidado. Y me sentía desechado por Dios. Nadie me hablaba, invitaban a profeta, el profeta empezaba a profetizar al medio mundo, y yo
ahí. Señor, quiero escuchar la palabra tuya. Nada. Iba a todas partes a escuchar la palabra del Señor. Nunca nada. Un día estaba ahí en la casa, porque aparte de eso, cuando yo pecaba, me ponía infrahumano. Entonces eso quiere decir que yo me escondía, me encuevaba, me transformaba en Batman y me encuevaba en mí mismo y no salía de ahí y caminaba. Yo podría caminar 5 o 6 horas sin parar y no hablar ni una palabra. Esa era mi actitud básica cuando tenía un conflicto o caía en pecado. Esa era mi actitud básica. Era no hablar con nadie y caminar. Caminar, caminar, caminar y caminar. Y seguir caminando. Y después seguir caminando. Eso hacía. Hasta que un día Dios habla en mi corazón. Me dice, yo soy tu padre, nunca más te sentirás solo. Nunca más estarás solo. Eso fue mi convicción más profunda hasta el día de hoy. Sé que a pesar de que no pueda haber nada alrededor, sé que Dios está conmigo. Aunque no pueda experimentar muchas veces la presencia de Dios. A mí me pasa cosas raras, porque de repente yo estoy en la casa, estoy estudiando o cantando, y ahí siento la presencia del Señor y me quebranto, y Dios me quebranta y me habla y ya, gozo inalterable. Y vengo contento a la iglesia porque creo que lo voy a sentir aquí y aquí no siento nada. Digo yo, pero Señor, ¿qué onda? Dios nos enseña a experimentarlo a Él en nuestra relación y en nuestra comunión con Él. Nada te puede separar del amor de Dios. Hermano, nada te puede separar de Dios. ¿Y cómo concluye el apóstol Pablo? Fíjate la manera de concluir. Mira la manera gloriosa de concluir y con esto ya estamos terminando. Verso 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, dice. O sea, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que tu vida, tu existencia puede observar te puede separar de Dios. Amén. Aleluya. Pero eso atesora, porque eso debe ser tu convicción que te mantiene firme en medio de las circunstancias difíciles. Nada te puede separar, nada. Pero el apóstol Pablo dice, estoy persuadido, estoy convicto, estoy seguro. No hay nada que me pueda quitar esta convicción profunda de mi corazón, de que no hay nada que me pueda separar de Dios. Pero pastor, ¿y qué pasa si yo salgo y peco y me muero? Te vas al cielo. Allá le da cuenta a Dios, no me preguntéis más, porque hasta ahí yo puedo ver nomás. Hasta ahí puedo ver. Lo demás lo arregla Dios arriba. Pero es su promesa. Es su promesa de que va a estar con nosotros, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo más terrible en la vida es vivir con temor, es vivir bajo las limitaciones propias y caminar bajo esas limitaciones y no ser capaz de ver la obra del Espíritu Santo en tu vida y cómo Él camina y te proyecta y te hace andar en sabiduría en Él. La palabra prosperidad, ¿sabe lo que significa? Tanto en griego como en el hebreo. La palabra prosperidad no significa llenarte los bolsillos de plata. La palabra prosperidad significa que Él camina contigo a tu lado, no importa las circunstancias. Eso es prosperidad. ¿Quieres ser próspero? No midas tu prosperidad por lo económico. No midas tu prosperidad por lo que has acumulado. Mide tu prosperidad por cuánto caminas con Dios al lado tuyo.